¿Y si la verdadera libertad no estuviera en cambiar el mundo, sino en cambiar nuestra forma de verlo? Hoy vamos a sumergirnos en la filosofía de Zhuangzi, un pensador con una visión radical que no solo desafió su tiempo, sino que, como veremos, sigue ofreciendo respuestas muy potentes para el nuestro. Vamos a empezar con una imagen muy famosa. Imagina esto. Zhuangzi sueña que es una mariposa, feliz, revoloteando. Pero, al despertar, se queda con una duda. ¿Era un hombre que soñaba ser mariposa? ¿O es ahora una mariposa que sueña ser un hombre? Esta anécdota, que parece un juego, nos mete de lleno en su pensamiento. ¿Dónde está la línea entre la realidad y el sueño? Y claro, una pregunta así, tan desconcertante, nos lleva directamente a la persona que la formuló. ¿Quién era realmente este tal Zhuangzi? Pues bien, nos vamos al siglo IV a.C., en China. Allí vivió un pensador conocido como el maestro Chuang. Pero ojo, no nos imaginemos al típico filósofo solemne y aburrido. Su principal herramienta era el ingenio, su método era el humor y sus ideas eran auténtica dinamita para la época. Pero estas ideas tan rompedoras no surgieron de la nada, claro. Para poder entender bien su búsqueda de la libertad, primero tenemos que entender la jaula en la que vivía él y toda su generación. Una era de un caos y una guerra constantes. Exacto. Para entender la solución que ofrecía Zhuangzi, primero hay que entender bien cuál era el problema. Y el problema era el mundo caótico que le tocó vivir. Y cuando hablamos de caos, no hablamos de una crisis pasajera. Zhuangzi nació en mitad de un conflicto que duró siglos, el llamado período de los reinos combatientes. Una época de fragmentación y violencia que lo cambió absolutamente todo en la antigua China. En medio de este panorama de guerras sin fin, de sufrimiento, con todo el orden social patas arriba, ocurrió algo paradójico. Precisamente porque todo se estaba desmoronando, la gente se vio forzada a buscar nuevas respuestas. Fue una explosión de creatividad filosófica, un florecimiento de ideas brutal en mitad de un campo de batalla. Y la pregunta que todos se hacían era, en el fondo, la misma que nos hacemos en cualquier época de crisis. En un mundo que parece no tener sentido, ¿qué se supone que tenemos que hacer? ¿Cómo se vive? Ante esta pregunta, había una respuesta que dominaba sobre las demás. Y para entender de verdad a Zhuangzi, es fundamental entender primero contra qué se estaba rebelando él. La solución, digamos, oficial o más popular, fue la del confucianismo. Su propuesta, orden. Reconstruir la sociedad con reglas muy claras, con jerarquías estrictas y un código moral que guiara cada paso. Una solución que buscaba la estabilidad por encima de todo. Pero es aquí, justo aquí, donde Zhuangzi rompe la baraja. Para él, la solución de Confucio no era la cura, sino que era parte de la enfermedad. Donde unos veían orden, rituales y virtud, él lo que veía eran cadenas invisibles que ahogaban la espontaneidad y la verdadera naturaleza de las personas. Para que nos hagamos una idea de la intensidad de su rechazo, Zhuangzi decía que esta moralidad impuesta era como cadenas y grilletes, un castigo autoimpuesto en el espíritu. Vamos, que no lo veía como una guía, sino como una auténtica prisión para el alma. Vale, entonces, si las reglas no son la respuesta, ¿cuál es? Pues la alternativa que propone Zhuangzi es radical. Nos invita a un camino que no busca reformar la sociedad, sino transformarnos a nosotros mismos por dentro. La palabra clave, el centro de toda su filosofía, es esta: libertad. Pero mucho cuidado, no habla de una libertad política, de votar o de expresarse. Habla de algo mucho más profundo: la libertad de romper las jaulas que nos construimos en nuestra propia mente. ¿Y cómo se llega a esa libertad? El primer concepto que hay que entender es el de Wu Wei. A menudo se traduce mal como no hacer nada, pero no tiene nada que ver. Es el arte de la acción sin esfuerzo. Pensemos en el agua de un río. No se pelea con las rocas, simplemente la rodea y sigue su curso. Pues eso es el Wu Wei. Y de la mano del Wu Wei viene el Ziran, la espontaneidad. Si el Wu Wei es la forma en que actuamos, el Ziran es la forma en que vemos el mundo. Significa aceptar las cosas tal y como son, sin andar pegándoles nuestras etiquetas de bueno, malo, éxito o fracaso. Entonces, ¿cómo se recorre este camino? Zhuangzi nos da una especie de mapa. Primero, abandonar esas distinciones artificiales que crea nuestra mente. Después, practicar la espontaneidad, fluir. Y el objetivo final es alcanzar algo que se ha traducido como el vagar libre y fácil, que es un estado de libertad espiritual total, donde no se depende de nada externo. Vale, todo esto en la teoría suena genial, ¿verdad? Pero, ¿qué significa en la práctica? ¿Cómo podemos aplicar estas ideas milenarias a nuestras vidas aquí y ahora? Fijémonos en esta cita, porque resume el beneficio final de su filosofía.
Si dejamos de juzgarlo todo en términos de éxito o fracaso, de bueno o malo, las cosas que nos pasan pierden el poder de hacernos daño. La libertad, al final, es interior. En el fondo, si lo pensamos bien, la filosofía de Xuanji es casi una forma de terapia para el alma moderna. Es una invitación a soltar un poco las presiones, las expectativas, esa lucha constante contra la corriente que nos deja totalmente agotados. Es, sencillamente, el arte de aprender a fluir. Y con esta reflexión terminamos. Xuanzi nos deja con una pregunta que, siglos después, sigue resonando con una fuerza increíble. Quizás el mayor poder que tenemos no es el de controlar lo que nos rodea, sino el de liberarnos de nuestras propias jaulas mentales.